Vamos a ver, esperar que Ricardo nos resuelva. Sí. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor nos guíe en el día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, toda gloria, toda honra sea dada a ti, Señor. Padre, venimos ante ti, Señor, humillados, Señor, reverentemente escuchar tu palabra hoy, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a hacer los ajustes que necesitamos, Señor, para poner en práctica todas y cada una de las cosas que tú preparaste, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Guíanos, derrama tu Espíritu Santo para que sea Él quien esté ordenando todas y cada una de las cosas que se hagan aquí, se digan aquí, Señor, para que puedan llegar a tu oído, Señor, y tú puedas obrar como te complazca, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Mis hermanos, en nuestro estudio de hoy, vamos a continuar con el libro de Santiago. Hoy finalizamos el capítulo 3. Vamos a estar viendo los versículos del 13 al 18. Leemos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia macedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Vamos a estar hablando, mis hermanos, sobre la sabiduría que proviene de Dios. Pero, ¿qué es la sabiduría, mis hermanos? Podemos definir que la sabiduría es la capacidad concedida por Dios para que en el discurrir y conducta de la vida podamos conocerle. Con relación a este concepto de sabiduría, vamos a tratar primeramente, o en primer lugar, que la sabiduría es dada por Dios. Y es nuestra responsabilidad, mis hermanos, buscarla. Y buscarla para ponerlo en el centro de nuestro ser y vivir conforme a esa sabiduría que solo Dios nos da. En segundo lugar, esta sabiduría que Dios nos da está ausente si nuestra vida no está siendo guardada constantemente en la debida relación con Dios mismo, donde nosotros somos nutridos diariamente con gracia y más gracia. Es por esta razón que nosotros tenemos un contraste entre dos clases opuestas de sabiduría. Y un ejemplo de esto lo encontramos en la unidad que tiene esta epístola, en toda la epístola del apóstol Santiago, que podría decirse que no es meramente una colección de dichos morales. Más bien, esto debe ser una fuente que more dentro de nosotros para apartar al diablo. Por esa razón se incluye la fe que obra en términos de la sabiduría celestial. La sabiduría que comienza hasta el final del versículo 13 al 17 destaca un anuncio o un inicio que ofrece un contraste entre estos dos tipos de sabiduría. El primero trata sobre los celos y ambición egoísta, que es su origen y consecuencia. Su fuente demoníaca nos lleva al imperativo resistir al diablo. Esta sabiduría es ajena a la verdad. La segunda sabiduría que trata de lo alto con la pureza a la cabeza. Y estos versículos
más bien terminan con el solemne y la paradójica que están unidos al concepto y dice que, o establece más bien lo que es un catálogo de males y virtudes. Esto hace un puente en lo que es un corazón bueno para expresar los mejores deseos del mismo. No se trata, mis hermanos, de una sabiduría o falta de la misma, sino de dos clases diferentes de sabiduría. Una que es de arriba y otra de abajo. Mientras la sabiduría del mundo proviene de la tierra, la misma es terrenal y por ende es diabólica. ¿Por qué? Porque esta sabiduría terrenal apela a los sentidos, apela a las emociones. Pero la verdadera sabiduría proviene de Dios, ya que Dios es el autor de la sabiduría. La sabiduría terrenal siempre nos está diciendo que sigamos nuestro corazón. En cambio, ¿qué nos dice Jeremías en el capítulo 17, versículo 9? Con relación a la sabiduría terrenal que nos vive en constante, que sigamos nuestro corazón, lo que dicta nuestro corazón. Pero Jeremías nos dice, el capítulo 17, versículo 9, leemos: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mis hermanos, la sabiduría terrenal nos dice ver para creer. Eso no es sabiduría. Todas esas distracciones que nos ofrece la sabiduría terrenal, lo que nos hace es que nos lleva a separarnos de Dios. Es fácil encontrar que nuestro corazón se desvíe de Dios hacia las ideas y los sistemas de creencia que suenan impresionantes y atractivos. El ideal de la sabiduría celestial es más moral que intelectual. ¿Por qué? Porque no importa cuánto título universitario tenga, cuánta maestría, cuánto doctorado usted tenga, si Dios no le da sabiduría, eso no le va a servir para nada. Es por esa razón que un cristiano genuino siempre mostrará sabiduría. Y lo voy a demostrar por la clase de vida que éste lleva. En la clase de vida que nosotros nos relacionamos con los demás. Porque el primer paso de la sabiduría celestial nos lleva a conocer a Dios. A base de conocimiento y de convicción, nosotros vamos a comenzar a aplicar lo que son principios y normas en nuestra vida. Los atributos y las cualidades de la sabiduría son los mismos atributos y las mismas cualidades a llevar una vida de piedad. Si juntamos los términos sabio y entendido, vamos a tener una persona preparada y útil. Pero se va a reconocer de la responsabilidad que contraen. Y lo primero y lo más prioritario es invertir en lo que Dios le ha dado con un buen estilo de vida. Cuando hablamos, mis hermanos, de un buen estilo de vida, no nos estamos refiriendo a una vida pomposa, a una vida ostentosa, sino a una vida que demostremos que verdaderamente somos siervos de Dios. Una vida de piedad. Una vida con mansedumbre. Entonces, ese estilo de vida es que nos va a nosotros como creyentes a decir que realmente somos cristianos y que estamos alcanzando la sabiduría celestial. Hoy en día podemos encontrar sabios y expertos, pero no se le asocian a la mansedumbre. Porque en esta epístola para Santiago lo más importante de la sabiduría es la mansedumbre. Y por esa razón es que él realiza la pregunta: ¿alguien pretende ser sabio? El que pretenda ser sabio, que lo demuestre por su buena conducta. ¿Y qué nos dice Pedro al respecto? Que la manera de vivir
es un testimonio de la fe a los de afuera. Nosotros damos fe de quien creemos y que ostentamos sabiduría de acuerdo a la manera de vivir. Esto no quiere decir, o Pedro no se está refiriendo aquí a que nosotros debemos participar de la bondad. Claro. Esto tiene un matiz más hermoso y más valioso, que expresa lo que es la belleza de la bondad, el carácter atractivo de una buena vida, una forma de vivir que atrae la atención de quienes lo contemplan. Esas obras de sabiduría van a ser hechas con humildad. Que esta humildad es la cimentación de la manera de vivir cristiana. O debe ser, esa humildad debe ser el cimiento de la verdadera vida cristiana. Es por esta razón que en esta epístola Santiago la describe. A veces podemos hablar de maestros, pero son maestros, hay algunos maestros que tienen una disensión, que son arrogantes, tienen alta autoestima, se jactan. Esto imposibilita la enseñanza de los demás. El maestro que es jactancioso, arrogante, va a imposibilitar a que los demás aprendan. Al contrario, si el maestro vive una vida humilde, sus obras van a ser bondadosas y va a contribuir a que los demás aprendan y puedan buscar la verdadera sabiduría. Es por esta razón, mis hermanos, que los creyentes debemos seguir siendo diligentes y constantes en la búsqueda de Dios. Si somos constantes en la búsqueda de Dios, vamos a guardar su sabiduría en nuestra mente. Y así vamos a estar, lo que dice mucha gente, en contra de la sabiduría del mundo. Nosotros vamos a poder dar buenos consejos, con buenas intenciones, a nuestros familiares, a nuestros amigos, e inclusive nos van a servir en nuestras batallas que nosotros vivimos con nuestros propios deseos egoístas. Y esa sabiduría nos va a servir y nos va a conducir únicamente a alcanzar o hacer lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría celestial, la sabiduría de Dios, nos da un enfoque y una dirección cuando tenemos que elegir entre lo que se ve bien, lo que se siente bien y lo que es bueno. Esa sabiduría que Dios nos da está en contra de la arrogancia. Y esa arrogancia la podemos encontrar en cualquier sitio. E incluso en las iglesias donde hay buena doctrina. Eso puede enorgullecernos. Ni nos va a dejar captar la verdad. Porque dejamos aparte la humildad. Vamos a darle, si dejamos aparte la humildad, le vamos a dar cabida a la ambición egoísta. Y la percepción que podamos tener de la sabiduría celestial se va a derrumbar y se va a convertir en una falacia. Esto se debe, mis hermanos, a que la mansedumbre es una de las grandes cualidades que la sabiduría produce. Además de que hay otras cualidades que también están presentes. Pero la mansedumbre debe ser lo que defina la vida cristiana del creyente. Y debemos hacer todo énfasis en la mansedumbre. Porque a falta de esta, va a estar ausente la sabiduría, la verdadera sabiduría. Y le vamos a dar cabida a lo que es la sabiduría terrenal. Que la sabiduría terrenal es producto de lo humano. Esta sabiduría no es otorgada del cielo. Esta es una sabiduría que la adquirimos. Nace de los motivos ligados a la tierra. Y se discute muchas veces
podemos decir que se discuten de cosas celestiales. Santiago lo que trata en esta epístola, mis hermanos, es de que nosotros consideremos la sabiduría de Dios. Que no nos dejemos llevar de la falsa sabiduría. Esta falsa sabiduría traen consigo lo que son genes del desorden que opera para separar, para dividir, para crear conflictos y contienda que vayan camino en favor del diablo, que es quien destruye lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. La sabiduría del mundo entra en contraposición con la sabiduría divina. Pero esta sabiduría divina o sabiduría celestial posee ciertas características que son intrínsecas a esta sabiduría. Y si la comparamos con lo que son la sabiduría del mundo, o para compararla con lo que es la sabiduría del mundo, vamos a referirnos en tres aspectos con relación a la sabiduría, o tres características. Esta característica la dividimos según su origen, con respecto a la misma característica y con respecto a los resultados de esa sabiduría. Con respecto a su origen, la sabiduría verdadera es inagotable, es insensate, porque tiene su origen en una sabiduría celestial. Esta sabiduría celestial no va a quedar exhausta. Es asequible para que alcance todo el que quiera recibirla. Es una sabiduría que nos la da Dios. La verdadera sabiduría proviene de Dios. Y Santiago nos lo dice en el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, hace énfasis en la frase, que es de lo alto. Esto es lo que nos quiere decir Santiago, es que la sabiduría verdadera proviene de Dios. No tiene otro origen, no tiene otra fuente. Y tal como lo dijo el proverbista en el capítulo 2, los versículos del 1 al 5, leemos: Hijo mío, si no recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diera tu voz, si como la plata la buscara y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esto que nos está diciendo el proverbista, Santiago, nos lo repite en el capítulo 1, en el versículo 5. Cuando Santiago dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué pedirle sabiduría a Dios? Porque Dios es el único que puede darnos sabiduría. Fuera de Dios no existe otra sabiduría. Ya que, ¿de dónde proviene todo lo bueno? Todo lo bueno proviene de Dios. Y es por esa razón que Santiago hace el énfasis en el capítulo 1, en el versículo 17. Cuando Santiago nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Mis hermanos, hay un pasaje en Proverbios que todos lo conocemos muy bien. En el capítulo 1, versículo 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esto no quiere decir, mis hermanos, que no hay sabiduría si no está en contacto con la relación salvífica de Dios. Nadie que no sea cristiano puede ser estrictamente sabio. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Y si alguien no teme a Jehová, no posee ni siquiera el principio, el conocimiento de ser sabio. Con mucho menos va a ser sabio. Cuando nosotros estamos unidos a lo que es la fuente misma de la sabiduría divina, que es Cristo, es donde nosotros podemos ser verdaderamente sabios. Esto lo comprobamos con lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2, los versículos 2 y 3. Leemos: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mis hermanos, si toda la sabiduría y los tesoros del conocimiento están en Cristo, el único lugar que podemos traer sabiduría de Dios es de Jesús. Y solo los que creemos en Jesús como Señor y Salvador poseemos la verdadera sabiduría. El que no tiene a Cristo no va a poseer sabiduría, porque Cristo es la fuente de la sabiduría. Debemos tener presente, mis hermanos, que toda la sabiduría de este mundo es insensata para con Dios. Si nosotros nos dejamos llevar por la sabiduría que nos ofrece este mundo, nosotros nos vamos a apartar de Dios. Tal y como lo escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 1, el versículo 25. Leemos que dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo que los hombres piensan es insensato en Dios. Pero Dios es más sabio que toda la sabiduría del mundo. Si nosotros mantenemos esto en nuestra mente, vamos a ser sabios. Si mantenemos nuestra relación con Dios, vamos a alcanzar la verdadera sabiduría, que eso es lo que donde cada vez que queramos sabiduría, vamos a ir a la fuente de la sabiduría, que es Cristo Jesús. Así llegamos a nuestro segundo punto, concerniente a lo que es la característica de la sabiduría. Cuando hablamos de características de la sabiduría, mis hermanos, no nos estamos refiriendo a una serie de proposiciones, ni tampoco a cierta clase de carácter equilibrado y cuidadoso. Aunque podemos suponer que esta construcción puede servir para nosotros memorizar y poder alcanzar una mejor aplicación sobre lo que es la verdadera sabiduría. Esta característica de la sabiduría no es una acumulación de órdenes ordenadas de virtudes, sino una reclamación de la sumisión de Dios a cada uno de nosotros. Esta sabiduría se produce en nosotros por medio de la palabra y el Espíritu de Dios. Una de esas características de la sabiduría celestial es que la sabiduría es pura. Y Santiago nos lo confirma en el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Esto quiere decir que esa sabiduría está libre de contaminación, libre de impureza, porque proviene de Dios mismo, quien es puro y santo. Esta sabiduría que Dios nos da nos purifica el corazón. La palabra pura significa también ser casto, que es sinónimo de santo. Por tanto, la verdadera sabiduría se traduce en una vida de santidad. Una vida de santidad que va a estar conforme a la voluntad de Dios y va a permitir que nos apartemos del mal. Todo creyente que tiene a Cristo posee sabiduría, porque nos va a ayudar a apartarnos de todo aquello
que va en contradicción de nuestra fe. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos cuando venimos a Cristo. Nuestra vida le pertenece a Dios. Tal como Pablo se lo escribió a su amado Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 19, que dice: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Si tú y yo invocamos el nombre de Cristo, mis hermanos, debemos apartarnos de toda iniquidad. Debemos vivir una vida santa, una vida pura, una vida casta. Otra de las características de la sabiduría celestial es que la sabiduría es pacífica. La sabiduría celestial pertenece a la paz. Siempre debemos estar dispuestos, mis hermanos, a buscar la paz. No vivir a expensas del error, sino vivir en búsqueda de la concordia, para buscar sanar las heridas. Así podemos buscar lo mejor para nuestro prójimo, sin guardar rencor. Es por esa razón que Mateo en el capítulo 5, versículo 9, nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La sabiduría nos da a nosotros poder buscar la paz, ser pacificadores. Y si somos pacificadores, somos llamados hijos de Dios. Otra categoría de la sabiduría es que la sabiduría es amable. Amable y no amable, el difunto amable, el ligüey, Amable, que significa que debemos ser gentiles, debemos ser considerados, debemos ser justos, equitativos. Dulce sensatez en el hombre justo, a eso se refiere la amabilidad. Debemos ser considerados y generosos. Los hombres debemos saber perdonar, aun cuando la estricta justicia le concede el perfecto derecho de condenar. El hombre sabe cuándo hacer concesiones, sabe cómo hacer uso de su derecho, sabe cuándo contemplar lo que es la justicia con la misericordia. Hay cosas superiores a las reglas y a los reglamentos. Tener amabilidad, mis hermanos, es ser semejante a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el arquitecto de la gracia, de la amabilidad. Otra de las características de la sabiduría es que la sabiduría es complaciente. La Reina Valera traduce lo complaciente como benigna. Pero lo que realmente significa es que una persona es fácil persuadirse. Hay otras traducciones que traducen la palabra como sumiso, obediente. Esto no quiere decir, mis hermanos, que es que una persona esté todo el tiempo con el freno, sino que una persona que tiene convicción sobre algo, que está dispuesto a cambiar su postura si le dan razones válidas. Está abierto a la persuasión, no se cierra a ser cambiado. No es una persona que le dice a usted: esto es lo que yo creo y punto. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero esto es lo que yo creo, aunque sepa que está equivocado. Debemos cambiar. Debemos cambiar. Debemos dar, cuando nosotros somos benignos, que somos obedientes, nosotros nos damos el brazo a torcer. Un verdadero sabio está en disposición de transar, de modificar sus ideas y acepta cuando se equivoca. Y yéndome un chinchín más para allá, pide perdón. Que a nosotros nos gusta poco.
¿Quién es Braime para yo pedirle perdón? Si ella fue la que me ofendió. Quien tiene que pedirme perdón es ella. Porque ¿qué yo le hice a ella? Otra de las características, mis hermanos, de la verdadera sabiduría es que la sabiduría está llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría celestial, la sabiduría de Dios, produce en nosotros compasión por los demás. Esa sabiduría celestial nos lleva a ser bondadosos con el necesitado. Vamos a ser misericordiosos. Vamos a tenderle la mano al que sufre. Cristo vino a nosotros por nuestro pecado. Cristo vino a nosotros por la culpa de cada uno de nosotros. Cristo no era culpable, pero tuvo misericordia para que el Padre se acordara de nosotros y nos perdonara. Cristo fue en lugar de cada uno de nosotros, en señal de la misericordia, para demostrarnos la misericordia, que debemos pedir perdón. Es por esta razón que Santiago en el capítulo 1 nos dice la verdadera religión cómo se manifiesta. En el capítulo 27. La verdadera religión se manifiesta como nos lo dice Santiago en el capítulo 1, versículo 27. Es visitar a los enfermos, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones. También nos dice que debemos tratar a los pobres con respeto. Debemos proveerle comida y vestido a los hermanos que necesiten. Pablo corrobora esto en su carta a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 10. Así que leemos, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mientras yo estaba escribiendo, el Señor iba hablando en mí, me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que yo visité a Luis? ¿Cuándo fue la última vez que yo visité a Héctor y a Gleria en su casa? ¿O cuándo fue que la última vez que yo llamé a Héctor para preguntarle cómo él se sentía? ¿O cuándo yo llamé al pastor para saber de él? Mis hermanos, no estamos siendo verdaderos cristianos. Porque Pablo nos dice que debemos hacer bien a todos y principalmente a los de la fe. Y si eso es con Héctor, que es de mi hermano en la fe, y yo no recuerdo el último día que lo llamé para preguntarle. Yo me imagino a otro que ni siquiera es cristiano. O a lo mejor lo he llamado porque soy igual que él. Es por esa razón que la sabiduría celestial también es firme. La sabiduría celestial es sin incertidumbre, es imparcial, sin prejuicio, sin vacilación. La palabra sabiduría aparece en el Nuevo Testamento como un antónimo. En la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículo 6. Cuando Santiago nos dice, pero pida con fe, sin incertidumbre. El que es sabio tiene la convicción en lo que cree. No es incierto en su fe. Posee su fe con convicción. No vacila en las opiniones. Porque yo tengo que comportarme para poder encajar en cierto grupo. No. Mis opiniones deben ser constantes. No podemos cambiar de opiniones. Hay quienes cambian de opiniones como cambian de ropa interior. Ustedes que dicen una opinión ahora y a los 5 minutos están dando otra. No debemos ser así.
pero lo hacemos porque tememos al que dirán, a la presión de grupos. Si estamos en un grupo de inconversos, pensamos y actuamos como ellos. Pero cuando estamos en la iglesia somos tan cristianos como los otros y espirituales que a nosotros mismos nos sorprendemos de la madurez espiritual que exhibimos, pero en la iglesia. Desde que salimos a la calle ahí se nos olvidó todo. Porque yo tengo que encajar para donde voy. Para que no me afueren. Eso no es ser sabio. El sabio verdadero tiene una firme convicción en lo que cree. Porque sabe que su sabiduría proviene de Dios. Y Dios es la absoluta verdad. Dios es la fuente de la verdadera sabiduría. Y otra característica de la sabiduría es que la sabiduría es sincera. La sabiduría de Dios produce en nosotros sinceridad, pero una sinceridad genuina. Una sinceridad sin hipocresía. Una sinceridad transparente. Una sinceridad que no es una cosa con la boca y otra en el corazón. Una sinceridad sin incertidumbre. Una sinceridad que provee la exhortación a la pureza del corazón. La verdadera sabiduría tiene convicciones firmes y una dirección única en la que persevera una represión de todo tipo de división y de la doble vida cristiana que vivimos. Y vivimos esa doble vida cristiana por falta de fuertes convicciones y de experiencia profunda. Luego, lejos de nosotros ser íntegros, debemos ser absolutamente sinceros en nuestras opiniones y en nuestras acciones. Debemos llevar una vida íntegra, mis hermanos. Y con esta característica llegamos a nuestro tercer punto, a los resultados de la sabiduría. Los resultados de la sabiduría, Santiago nos lo plasma en el versículo 18, cuando nos dice, y el fruto de la justicia es siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de la sabiduría, de la justicia, perdón, mis hermanos, es llevar una vida recta, una vida digna de ser llamado cristiano. Esto solo se puede cosechar en un ambiente de paz, en armonía, en amor, donde brilla el carácter de sabio que Santiago nos describe. A la iglesia que Santiago le está escribiendo tenía problemas de envidias, de egoísmo. Esa envidia y ese egoísmo estaba produciendo caos, contienda y cuanto males que ustedes pueden imaginar. ¿Usted cree que un creyente puede crecer en un ambiente así? No, ¿verdad que no? Ningún creyente puede crecer en un ambiente donde existe la lucha, la envidia, egoísmo, favoritismo. De ahí nada bueno puede florecer. Esto es como un campo bombardeado constantemente donde no crece ninguna planta. Pero cuando una iglesia vive en una vida santa, como la que Dios produce en nosotros, los creyentes son amados, respetados, motivados, e inevitablemente el fruto de justicia sembrado en la paz produce vida justa y viviremos en paz. Viviremos en mansedumbre, nos amaremos los unos a los otros, vamos a considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Vamos a buscar ayudarnos desprendidamente, vamos a ser sinceros, transparentes, amables uno con otro. Y entonces, siendo así, la iglesia va a crecer y va a madurar en su fe. Una fe que solo los sembradores de paz la logran.
Es por esto, mis hermanos, que la pregunta, ¿quién es sabio y entendido?, tiene varias lecturas. Una de estas lecturas nos dice que para ser sabio y entendido es un desafío para los que se consideran sabios. Los que se consideran sabios, pero que le falta mostrar la verdadera sabiduría. Usted se puede considerar sabio, pero si no tiene mansedumbre, si no vive en paz, si no es justo, va a saber en realidad lo que usted es de acuerdo a su estilo de vida. Esto también, esa pregunta es también una invitación a examinar nuestra vida, de forma que podamos alcanzar las aspiraciones legítimas. Las definiciones son para ponerle en el corazón. Además, es una petición a que miren dentro de la congregación para encontrar modelos de sabiduría a los cuales seguir. La sabiduría es sincera en sí misma, es ingenua para el mal, carece de toda astucia para engañar o disfrazarse. La sabiduría celestial se distingue por integridad en las palabras, la motivación y la acción. La sabiduría celestial está exenta de hipocresía. Los resultados de una verdadera sabiduría tiene cadencia como de 3 acordes. Esos acordes consisten en una frase artística que consiste en 9 palabras, 3 grupos de 3. La conexión con el contexto es obvia. El énfasis en la paz y la mención del fruto es contraste con la contienda. Sin embargo, debe entenderse como conclusión al punto principal y que sirve de puente al capítulo 4 de Santiago. El fruto de justicia puede entenderse de 2 maneras. Es el fruto que consiste en justicia, siendo la justicia una característica de una vida piadosa. Y el fruto que es el resultado de la justicia es el que hace eco a la obvia relación de justicia y paz. Esto produce una cosecha de la misma especie. Esta promesa de la sabiduría verdadera que viene de arriba tiene una asociación de ideas en la que la encontramos en Hebreos 12, que dice: donde hay división, no hay sabiduría verdadera. La sabiduría es pacífica, por tanto, los pacificadores son los que poseen sabiduría. Y los que crean desorden y discordia carecen de sabiduría, por mucho que insistan en lo contrario. La vida de sabiduría no es una cosa nueva, no es diferente, no es otra manera de hablar, es ser justo para Dios. Lo primero, todo el proceso empieza, mis hermanos, y avanza y termina en paz. Y lo primero que debemos de hacer, o para ser prominente, porque es difícil apartarse de la impresión que tuvieron los apóstoles con la bienaventuranza de Jesús, en la cual utiliza mucho en el lenguaje de Santiago, que nos está exhortando a lo que es la confianza de unos a los otros. Y solamente es posible donde la paz reina. La verdadera paz se entrelaza con el carácter de Dios, con la rectitud y la justicia, que son componentes integrales de su santidad, a lo que se une la verdad y el amor. Quiera Dios, mis hermanos, que esta sabiduría florezca cada día en medio de nuestro, para que el mundo vea a Cristo en nuestra vida, para la conservación y la salvación de sus almas. Dios desea dar su divina sabiduría a sus hijos. Todos los demás tipos de aprendizaje son valiosos, pero limitados, a menos que se construyan sobre el conocimiento del Señor mismo. Para ganar la sabiduría de Dios, debemos orar por ellas. Debemos estudiar la palabra y debemos vivir
conforme a la palabra. Mis hermanos, yo quiero que nos vayamos con estas dos preguntas y que meditemos en ellas. ¿La sabiduría que compartes y por la que vives refleja a Dios o refleja a este mundo? ¿En qué áreas de tu vida eres propenso a distraerte y apartarte de la sabiduría de Dios? Oremos. Amante Dios que estás en el cielo, toda gloria, toda honra sea dada a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque aún las limitaciones que puedo tener, Señor, a ti te complace utilizarme, Señor, como instrumento para transmitir tu palabra, Señor. Danos la fuerza que necesitamos, Señor, y la convicción necesaria, Señor, para hacer los ajustes, Señor. Para poder poner en marcha todas y cada una de las cosas, Señor. Danos un corazón, Señor, afable, Señor, para llegar a ti en oración, para implorarte y orarte y rogarte que nos dé la sabiduría que necesitamos, Señor, para poder vivir una vida plena, de acuerdo a esa sabiduría que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos reflejar que creemos y que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que Él es la fuente de la verdadera sabiduría, Señor. Bendícenos, guíanos, Señor. Llévanos en paz a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.